Ella solo servía galletas en una fiesta lujosa, sin imaginar que el millonario dueño de todo no dejaba de observarla. El despertador sonó a las 5 de la mañana en el pequeño departamento de Xochimilco. Sofía Mendoza abrió los ojos lentamente, acostumbrada ya a madrugar después de años trabajando múltiples empleos. El aroma del café de olla que preparaba su madre, Carmen, se filtraba desde la cocina, mezclándose con el sonido lejano de las trajineras que comenzaban su recorrido matutino por los canales. «Buenos días, mija», murmuró Carmen desde su silla de ruedas, extendiendo una taza humeante hacia su hija. A sus 52 años, la diabetes había cobrado factura en sus piernas, pero su espíritu seguía siendo fuerte como el tepache que solía preparar. «Buenos días, ma», respondió Sofía, besando la frente de su madre antes de tomar el café. «¿Cómo amaneciste?» «Bien, bien, no te preocupes por mí. Cuéntame, ¿qué tal el evento de hoy? Escuché que es en Polanco». Sofía asintió, mientras revisaba su uniforme negro impecablemente planchado. «Sí, es una fiesta privada en una mansión. La agencia dice que pagan muy bien, pero también que la clientela es exigente». Polanco. Solo el nombre evocaba imágenes de un mundo completamente ajeno al suyo. Sofía había nacido y crecido entre los colores vibrantes de Xochimilco, donde las flores de cempasúchil adornaban las calles y el sonido de los mariachis era tan común como el canto de los pájaros. Polanco representaba todo lo opuesto: torres de cristal, carros importados y gente que gastaba en una noche lo que ella ganaba en 3 meses. «Ten cuidado, Sofía. Esa gente ve a personas como nosotras como invisibles», advirtió Carmen, apretando suavemente la mano de su hija. «Lo sé, ma. Pero necesitamos el dinero. Las medicinas están cada vez más caras y aún me faltan 2 semestres para terminar enfermería». Después de desayunar chilaquiles rojos con queso fresco, Sofía se dirigió hacia el centro de la ciudad. El viaje en metro y microbús tomó casi 2 horas, tiempo que aprovechó para repasar sus apuntes de anatomía. Cada peso que ganaba tenía un destino específico: medicinas para su madre, colegiatura, transporte y comida. No había espacio para caprichos. Al llegar a las oficinas de Eventos Premium, la supervisora, señora Vázquez, la recibió con su habitual seriedad. «Mendoza, hoy trabajas en casa del señor Alejandro del Mar. Es una fiesta íntima para 50 invitados, todos de la alta sociedad. Necesito que estés impecable. Nada de errores, ¿entendido?» «Sí, señora. El evento es por la celebración del 32º cumpleaños del Señor del Mar. Servicio francés, cristalería fina y 0 tolerancia a equivocaciones. Estarás a cargo de los canapés y vinos durante el cóctel». Sofía sintió un nudo en el estómago. Los eventos de alta sociedad siempre la ponían nerviosa, no por el trabajo en sí, sino por la forma en que algunos invitados la trataban, como si fuera parte del mobiliario. El viaje hacia la mansión del Mar fue un recordatorio constante de las diferencias sociales que existían en la Ciudad de México. Conforme el autobús se acercaba a Polanco, los edificios se volvían más elegantes, los parques más cuidados y los automóviles más lujosos. La mansión se alzaba imponente detrás de altos muros de cantera rosa, con jardines perfectamente diseñados que parecían sacados de una revista europea. Al presentarse en la entrada de servicio, Sofía fue recibida por el jefe de camareros, un hombre mayor llamado Eduardo, que llevaba décadas trabajando para la familia del Mar. «Bienvenida, señorita Mendoza. Esta noche todo debe ser perfecto. El señor Alejandro tiene invitados muy importantes, incluyendo socios internacionales y políticos. Mantén la discreción y la profesionalidad en todo momento». Mientras se dirigía hacia la cocina para recibir las últimas instrucciones, Sofía no podía evitar admirar la elegancia del lugar. Los techos altos adornados con candelabros de cristal, los pisos de mármol que reflejaban la luz dorada y las obras de arte que probablemente valían más que todo lo que ella poseía. «Concéntrate, Sofía», se murmuró a sí misma. «Es solo un trabajo más». Pero algo en el ambiente de esa noche se sentía diferente, como si el destino estuviera a punto de cambiar el rumbo de su vida para siempre. A las 7 de la noche, los primeros invitados comenzaron a llegar. Desde la ventana del área de servicio, Sofía observó cómo llegaban en automóviles que jamás había visto tan de cerca.
BMW, Mercedes-Benz y algunos deportivos cuyas marcas ni siquiera reconocía. Las mujeres bajaban envueltas en vestidos de diseñador y joyas que brillaban bajo las luces del jardín, mientras los hombres lucían trajes que probablemente costaban más que su renta anual. «Mendoza, es hora», anunció Eduardo, y Sofía tomó su bandeja de canapés de salmón ahumado con caviar. Al entrar al salón principal, se sintió transportada a otro mundo. La decoración era exquisita. Flores blancas y doradas adornaban cada rincón, música de jazz sonaba suavemente desde altavoces ocultos, y el aroma de perfumes caros se mezclaba con el de la comida gourmet. Los invitados conversaban en pequeños grupos, hablando de negocios internacionales, viajes a Europa y propiedades en Riviera Maya. Sofía se movía entre ellos con la gracia que había perfeccionado a lo largo de años de experiencia, ofreciendo aperitivos con una sonrisa profesional. «Disculpe, señorita», la llamó una mujer mayor vestida de Chanel. «¿Estos canapés tienen mariscos? Soy alérgica». «Sí, señora, estos tienen salmón, pero tengo opciones vegetarianas si gusta», respondió Sofía con amabilidad. Mejor tráigame una copa de champán y asegúrese de que sea cristal, no esa cosa barata que a veces sirven». Sofía asintió y se dirigió hacia la barra, donde el bartender le sirvió la copa solicitada. Mientras regresaba, notó que alguien la observaba desde el otro extremo del salón. Alejandro del Mar se distinguía fácilmente entre sus invitados. Alto, de cabello negro perfectamente peinado y ojos marrones intensos, vestía un traje azul marino que resaltaba su porte elegante. Pero lo que más llamó la atención de Sofía no fue su apariencia física, sino la forma en que la miraba, con una curiosidad genuina que contrastaba con las miradas superficiales de los demás invitados. Cada vez que ella pasaba cerca de su grupo, Sofía sentía esos ojos siguiéndola. No era una mirada incómoda o irrespetuosa, sino más bien intrigada, como si estuviera viendo algo que los demás no notaban. «Alejandro, ¿me estás escuchando?». La voz de una mujer rubia interrumpió sus pensamientos. Era Isabela Montemayor, hija de un empresario petrolero y su novia desde hace 2 años, según habían comentado las otras meseras. «Por supuesto, Isabela. Disculpa, estaba pensando en los negocios. En tu cumpleaños no deberías pensar en trabajo. Mejor cuéntame, ¿ya decidiste sobre el viaje a París? Mi papá dice que puede prestarnos el jet privado». Alejandro asintió distraídamente, pero su atención se dirigió nuevamente hacia la mesera de cabello castaño que acababa de entrar con una nueva bandeja. Había algo en ella que no podía definir. Tal vez era la sinceridad de su sonrisa cuando hablaba con los invitados, o la gracia natural con la que se movía entre la multitud. La oportunidad de interactuar llegó cuando Sofía se acercó a su grupo con una selección de vinos tintos. «Buenas noches. ¿Les gustaría probar el Cabernet Sauvignon Reserva 2018? Por favor», respondió Alejandro, extendiendo su copa mientras la miraba directamente a los ojos. «¿De qué regiones?». Sofía se sintió sorprendida por la pregunta directa. La mayoría de los invitados ni siquiera la volteaban a ver cuando hablaba. «Es de Valle de Guadalupe, Baja California, señor. Una de las mejores cosechas de México», respondió con conocimiento que había adquirido en sus años de trabajo. «Interesante elección. Me gusta apoyar la producción nacional». Alejandro tomó un sorbo y sonrió genuinamente. «Excelente recomendación». «Ay, Alejandro, ¿desde cuándo te interesan los vinos mexicanos?», interrumpió Isabela con una risa que sonó más condescendiente que divertida. «Tú siempre prefieres los franceses». El momento se vio interrumpido cuando el socio de Alejandro, un hombre mayor llamado Roberto Villareal, comenzó a hablar sobre una nueva adquisición hotelera. Sofía se retiró discretamente, pero pudo sentir que Alejandro la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los invitados. El resto de la noche transcurrió sin mayores incidentes, pero Sofía no podía quitarse de la mente la forma en que el anfitrión la había mirado. Era diferente a todo lo que había experimentado en eventos anteriores. Cuando el reloj marcó las 11, los invitados comenzaron a despedirse. Sofía y el resto del personal iniciaron la limpieza, guardando copas, recogiendo platos y restaurando la mansión a su estado original. Mientras limpiaba las mesas del jardín, escuchó pasos acercándose. Al voltear, se encontró con Alejandro del Mar,
caminando solo hacia ella. «Disculpa», dijo él con una sonrisa tímida. «Solo quería agradecerte por el excelente servicio de esta noche. Fue refrescante». «Gracias, señor del mar. Solo hacía mi trabajo». «No, fue más que eso. Se nota que amas lo que haces». Sofía sintió un rubor en sus mejillas. «Bueno, creo que todo trabajo merece ser hecho con dedicación. ¿Cómo te llamas?» «Sofía Mendoza». «Sofía», repitió él, como saboreando el nombre. «Espero verte pronto en otro evento». Antes de que ella pudiera responder, Alejandro se dirigió de vuelta hacia la mansión, dejando a Sofía con una extraña sensación de que algo importante acababa de suceder. 3 semanas habían pasado desde la fiesta en casa de los del mar, pero Sofía no podía sacar de su mente la conversación con Alejandro. Había algo en su mirada, en la forma genuina en que le había hablado, que la hacía sentir vista, no como la mesera invisible que usualmente era en esos eventos, sino como una persona real. «Tierra llamando a Sofía», bromeó su compañera de clase Mariana mientras caminaban por los pasillos de la escuela de enfermería. «Llevas días en las nubes. ¿Qué te pasa?» «Nada, solo estoy cansada. Anoche trabajé hasta muy tarde en un evento». «¿Otro evento de ricos?» «Ay, amiga, no sé cómo le haces. Yo no tendría la paciencia para aguantar a esa gente». Sofía sonrió mientras abría su libro de farmacología. La verdad era que disfrutaba su trabajo, incluso con clientes difíciles. Le gustaba observar las dinámicas sociales, aprender sobre protocolo, y además le pagaban mejor que cualquier otro empleo que pudiera conseguir con su horario escolar. Su teléfono vibró con un mensaje de la agencia. «Evento urgente hoy. Casa del Mar, 6 p.m. ¿Disponible?» El corazón de Sofía se aceleró. Rápidamente respondió que sí y guardó su teléfono, tratando de concentrarse en la clase sobre cuidados intensivos, pero su mente ya estaba en Polanco. Esa tarde, al llegar a la mansión, Eduardo la recibió con una expresión menos formal que la vez anterior. «Señorita Mendoza, qué bueno que pudiste venir. Es una cena íntima, solo 12 invitados. El señor Alejandro específicamente pidió que trabajaras esta noche». ¿Había pedido por ella específicamente? Sofía sintió un cosquilleo extraño en el estómago, pero se dijo a sí misma que seguramente era porque había hecho buen trabajo la vez anterior. La cena se desarrolló en el comedor privado, una sala elegante con vista al jardín iluminado. Los invitados eran socios de negocios de distintos países, discutiendo sobre expansiones hoteleras en Centroamérica. Sofía servía discretamente, pero notaba que Alejandro ocasionalmente la miraba cuando creía que nadie se daba cuenta. Durante el postre, mientras servía un tiramisú elaborado por el chef privado, uno de los invitados, un hombre mayor con acento argentino, derramó vino tinto sobre su camisa blanca. «Dios mío, mira lo que hiciste», gritó dirigiéndose a Sofía, aunque ella había estado a varios metros de distancia. «Esta camisa cuesta más de lo que tú ganas en un mes». Todos los comensales se quedaron en silencio. Sofía sintió que se le subía la sangre a la cara, pero mantuvo la compostura. «Señor, yo no estaba cerca cuando...» comenzó a explicar. «No me contradigas. Deberías estar más atenta». Alejandro se levantó de su silla con una expresión seria que Sofía no había visto antes. «Ricardo, detente ahí mismo», dijo con voz firme pero controlada. Sofía estaba del otro lado de la habitación. «El accidente fue tuyo, no de ella. Alejandro, no puedes hablarme así por defender a una simple mesera. En mi casa trato a todas las personas con respeto y espero lo mismo de mis invitados». La voz de Alejandro era fría como el acero. «Si eso te molesta, puedes retirarte». Un silencio incómodo llenó la habitación. Ricardo, visiblemente molesto pero sin atreverse a desafiar más a su anfitrión, murmuró una disculpa y se retiró al baño para limpiarse. Alejandro se acercó a Sofía. «¿Estás bien?» «Sí, señor del mar. Gracias por defenderme. No tienes que agradecerme. Solo hice lo correcto». Sus ojos se encontraron por un momento que se sintió eterno, hasta que el sonido de pasos los hizo separarse. Ricardo regresaba con una nueva camisa que Eduardo le había conseguido. El resto de la cena transcurrió sin incidentes, pero Sofía sentía una conexión extraña con Alejandro que no podía explicar. Después de que los invitados se retiraran, Sofía terminaba de limpiar la cristalería en la cocina cuando Eduardo se acercó. «El señor Alejandro quiere verte en el jardín
antes de que te vayas. Sofía sintió nervios mezclados con curiosidad. Se dirigió hacia el jardín trasero, donde encontró a Alejandro sentado en una banca de piedra, contemplando la fuente iluminada. Se había quitado el saco y aflojado la corbata, viéndose más relajado y accesible. «Gracias por venir, Sofía. Siéntate, por favor». Ella se sentó manteniendo una distancia prudente, sintiendo la frescura de la noche capitalina y el aroma de los jazmines que adornaban el jardín. «Quería disculparme por lo que pasó con Ricardo. Su comportamiento fue inaceptable». «No se preocupe, señor Del Mar. Estoy acostumbrada a...» «No deberías estarlo», la interrumpió suavemente. «Nadie debería acostumbrarse a ser tratado con falta de respeto». Sofía lo observó en la penumbra del jardín. Había algo en él que la intrigaba, una profundidad que contrastaba con la superficialidad de su círculo social. «¿Puedo preguntarte algo?», continuó Alejandro. «¿Qué estudias? Porque es obvio que esto no es lo único que haces». «Enfermería. Estoy en 6º semestre». «¿En qué universidad?» «En la UNAM, campus Xochimilco». «Impresionante. ¿Por qué enfermería?». Sofía dudó por un momento si debía compartir algo tan personal, pero algo en la sinceridad de su mirada la animó a continuar. «Mi madre tiene diabetes. Cuando era pequeña pasamos mucho tiempo en hospitales y clínicas. Vi cómo las enfermeras no solo cuidaban su salud física, sino que también le daban esperanza, la consolaban cuando tenía miedo. Quise ser esa persona para otros». Alejandro asintió pensativo. «Debe ser difícil combinar los estudios con el trabajo». «A veces, pero vale la pena. Mi madre hizo muchos sacrificios por mí cuando era niña. Ahora es mi turno de cuidarla». «¿Y tu papá?». «Se fue cuando yo tenía 12 años. Dijo que no podía manejar la enfermedad de mi mamá y todas las deudas médicas». Sofía se sorprendió de lo fácil que era hablar con él. «Pero estamos bien, somos fuertes». «Se nota. Admiro eso de ti». Se quedaron en silencio por unos momentos, escuchando el sonido del agua de la fuente y el lejano ruido del tráfico de la ciudad. «¿Puedo preguntarte algo ahora?», se atrevió Sofía. «Por supuesto. ¿Por qué me defendiste hoy? No tenías que hacerlo». Alejandro sonrió, pero había una tristeza en sus ojos. «Porque conozco demasiadas personas como Ricardo. Creen que el dinero les da derecho a tratar mal a otros. He estado rodeado de eso toda mi vida y me cansa. Debe ser difícil también para ti, vivir en ese mundo». «¿Por qué dices eso?». «Porque durante la cena, cuando hablaban de negocios, parecías desconectado, como si estuvieras ahí físicamente, pero tu mente estuviera en otro lugar». Alejandro la miró sorprendido. «Eres muy observadora. Viene con el trabajo. Cuando sirves a la gente aprendes a leer sus expresiones, su lenguaje corporal. ¿Y qué más has observado sobre mí?», preguntó con una sonrisa juguetona. Sofía se ruborizó, pero decidió ser honesta. «Que no eres como los demás. Hay algo diferente en ti, más real». Sus miradas se encontraron nuevamente, y esta vez ninguno de los dos apartó la vista. El aire entre ellos se sintió cargado de una electricidad que ambos podían sentir, pero que ninguno se atrevía a nombrar. El sonido de un automóvil llegando rompió el momento. Era el chofer que venía a recoger a Sofía. «Debo irme», murmuró ella, levantándose de la banca. «Sofía», la llamó Alejandro cuando ya se dirigía hacia la salida. «¿Te gustaría desayunar conmigo mañana? Conozco un lugar tranquilo en Coyoacán». Ella se detuvo sintiendo que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Señor Del Mar, yo, Alejandro, solo llámame Alejandro». «Alejandro», repitió, sintiendo extraño decir su nombre. «No creo que sea buena idea. Somos de mundos muy diferentes. Tal vez por eso deberíamos conocernos mejor. ¿Qué dices? Solo un desayuno entre amigos». Sofía sabía que debía decir que no. Sabía que nada bueno podía salir de involucrarse con alguien como él. Pero cuando lo miró, vio algo en sus ojos que la hizo cambiar de opinión. Vulnerabilidad. «Está bien, pero que sea algo sencillo. Te prometo que será perfecto». Mientras el automóvil se alejaba de la mansión, Sofía se preguntaba en qué se había metido. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una emoción que creía haber olvidado. La expectativa de algo nuevo, algo que podría cambiar su vida para siempre. Sofía se despertó antes del amanecer, sintiéndose nerviosa como no lo había estado en años.
Se había quedado despierta hasta tarde pensando en la invitación de Alejandro, cambiando de opinión una docena de veces sobre si debía ir o no. «Mija, ¿por qué estás tan arreglada para un sábado?», preguntó Carmen desde la cocina, notando que su hija se había puesto su mejor blusa azul marino y había dedicado más tiempo del usual a peinarse. «Voy a encontrarme con alguien del trabajo para hablar de un proyecto», mintió Sofía, sintiendo culpa por no decir la verdad, pero sabiendo que su madre se preocuparía. Está bien. Solo ten cuidado, ¿sí? Y no olvides tomar tus vitaminas». El viaje hacia Coyoacán le tomó 1 hora y media en transporte público. Durante todo el trayecto, Sofía se debatía internamente sobre si estaba cometiendo un error. ¿Qué podían tener en común una estudiante de enfermería de Xochimilco y un millonario de Polanco? Alejandro había elegido un pequeño café en una esquina de la Plaza Hidalgo, lejos de los lugares exclusivos que frecuentaba normalmente. Cuando Sofía llegó, lo encontró sentado en una mesa del rincón, vestido de manera casual con jeans y una camisa blanca, leyendo un periódico. Parecía una persona completamente diferente al empresario elegante de las noches anteriores. «Buenos días», dijo ella tímidamente al acercarse. Alejandro levantó la vista y sonrió de una manera que hizo que a Sofía se le acelerara el corazón. «Sofía, gracias por venir. Pensé que tal vez cambiarías de opinión». «Estuve a punto de hacerlo», admitió ella mientras se sentaba. «¿Qué te hizo venir entonces? Curiosidad, supongo». «Y hambre», añadió con una sonrisa, relajándose un poco al ver que él también parecía nervioso. Pidieron café de olla y molletes con frijoles refritos, una elección que sorprendió gratamente a Sofía. Había esperado que él insistiera en algo más sofisticado. «¿Vienes seguido a este lugar?», preguntó ella, observando la decoración sencilla y el ambiente familiar del café. «Era mi refugio cuando estaba en la universidad, cuando necesitaba escapar de todo». «¿Estudiaste administración?» «Administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, pero también tomé clases de historia del arte en la UNAM, a escondidas de mi padre, por supuesto». «¿Historia del arte?», no me lo imaginaba. Mi padre decía que era una pérdida de tiempo, que yo tenía que enfocarme en los negocios nada más, pero siempre me fascinó cómo el arte puede contar historias, expresar emociones que las palabras no pueden. Sofía lo observó mientras hablaba, notando cómo sus ojos se iluminaban al mencionar algo que realmente le apasionaba. «¿Sigues dibujando o pintando? ¿Cómo sabías que...?» «Lo supuse. La forma en que hablas del arte. Se nota que no solo lo estudias, sino que lo vives». Alejandro se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. «Tengo un estudio pequeño en mi casa. Nadie lo sabe, ni siquiera Isabela». «¿Isabela es tu novia?» «Es complicado. Nuestras familias han sido amigas por años. Hay expectativas». Sofía sintió una punzada extraña en el estómago, pero no dijo nada. «Háblame de ti», cambió el tema Alejandro. «¿Siempre quisiste ser enfermera?» «Cuando era pequeña quería ser doctora, pero cuando mi papá se fue las prioridades cambiaron. Enfermería me permite trabajar mientras estudio y además creo que es igual de importante. Los doctores diagnostican y recetan, pero las enfermeras son las que realmente acompañan a los pacientes en sus momentos más difíciles». «¿No te da miedo? Ver tanto dolor, tanta enfermedad». «Al principio sí, pero después te das cuenta de que también ves esperanza, recuperación, familias que se reencuentran. Es doloroso y hermoso a la vez». Pasaron las siguientes 2 horas conversando sobre todo y nada. Alejandro le contó sobre sus viajes, pero no de la manera presuntuosa que ella esperaba, sino enfocándose en las personas que había conocido, las culturas que había descubierto. Sofía le habló de su barrio, de las tradiciones de Xochimilco, de cómo los domingos ayudaba a su vecina doña Esperanza a vender flores en el mercado. «Me gustaría conocer Xochimilco», dijo Alejandro de repente. «¿En serio? ¿No te parece muy diferente a lo que estás acostumbrado?» «Ese es precisamente el punto. Mi mundo es pequeño, Sofía. Muy cómodo, pero pequeño. Siempre las mismas personas, los mismos lugares, las mismas conversaciones sobre dinero y negocios. ¿Y por qué no lo cambias? Tan fácil, ¿lo ves? No digo que sea fácil, pero eres adulto. Tienes tu propio dinero. ¿Qué te detiene?» Alejandro sonrió con tristeza. «Miedo, supongo.
miedo a decepcionar a mi padre, a perder todo lo que he construido. Y también no sabía qué otra cosa quería ¿hasta qué? Hasta conocerte. Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sofía sintió que su respiración se aceleraba, pero también que una alarma se encendía en su cabeza. Alejandro, lo siento, no quise incomodarte. Es solo que no he podido dejar de pensar en ti desde la primera noche que trabajaste en mi casa. Sofía bajó la mirada hacia su taza de café, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Esto no puede pasar, murmuró. Somos de mundos completamente diferentes. ¿Y eso importa realmente? Por supuesto que importa. Tú tienes una novia, una familia que espera ciertas cosas de ti, un negocio que dirigir. Yo tengo que trabajar, estudiar, cuidar a mi madre. No hay espacio en mi vida para... ¿Para qué? Para ilusiones. Alejandro se inclinó hacia adelante, tomando suavemente una de las manos de Sofía. ¿Y si no fuera una ilusión? ¿Y si pudiéramos intentarlo? El contacto de su piel la hizo sentir electricidad, pero Sofía retiró su mano. Alejandro, piénsalo bien. ¿Qué dirían tus amigos, tu familia, si supieran que estás aquí conmigo? ¿Qué pensaría Isabela? No me importa lo que piensen los demás. Tal vez ahora no, pero después sí. Cuando la novedad pase, cuando te des cuenta de que en realidad no tenemos nada en común. ¿Cómo puedes decir eso? Acabamos de pasar 2 horas hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Sofía se quedó callada porque sabía que él tenía razón. La conversación había fluido de manera natural, sin forzarse, sin pretensiones, pero también sabía que una cosa era platicar en un café y otra muy diferente era enfrentar las realidades de sus vidas. Mira, dijo finalmente, es mejor que esto termine aquí. Fue una mañana muy bonita, pero... Sofía, dame una oportunidad, una cita real. ¿Esta fue una cita real? No, esto fue un desayuno entre amigos. Una cita real sería donde yo pase por ti, donde vayamos a algún lugar especial, donde no tengamos que escondernos. ¿Y luego qué? ¿Me presentas con tu familia? ¿Voy a las fiestas de tus amigos empresarios como tu novia? ¿O soy el secretito que mantienes escondido? La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. Sabía que ella tenía razón, pero no quería admitirlo. Yo buscaría la manera de que funcionara. Alejandro, eres una buena persona. Lo veo en la forma en que me defendiste, en cómo tratas a los empleados de tu casa, pero tienes una vida, un futuro planeado, y yo tengo el mío. Se levantó de la mesa, pero Alejandro también se puso de pie. Al menos déjame llevarte a tu casa. No, gracias. Prefiero ir sola. Sofía, por favor. Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Alejandro, si realmente te importo, respeta mi decisión. Esto no puede ser. Dicho esto, se dirigió hacia la salida del café, dejando a Alejandro parado junto a la mesa, sintiéndose más confundido y vacío de lo que se había sentido en años. Durante el viaje de regreso a Xochimilco, Sofía no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de frustración. Por primera vez en mucho tiempo, había conocido a alguien que la hacía sentir especial, comprendida, vista. Pero también sabía que permitirse fantasear con un futuro junto a él sería la receta perfecta para sufrir. Al llegar a su casa, encontró a su madre preparando la comida del domingo. «¿Cómo te fue con tu amigo del trabajo?», preguntó Carmen, pero al ver la expresión de su hija se acercó preocupada. «Mija, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Sí, ma. Solo estoy cansada». «¿Segura? Te ves como si hubieras estado llorando». Sofía se sentó en la mesa de la cocina y, sin poder contenerse más, le contó a su madre toda la historia. Carmen la escuchó sin interrumpir, secándole las lágrimas con un trapo de cocina. «Ay, mi niña», suspiró Carmen cuando Sofía terminó de hablar. «El corazón no entiende de clases sociales, ¿verdad? Hice bien en alejarme, ma». Carmen se quedó pensativa por un momento. «Mira, Sofía, yo no puedo decirte qué hacer con tu corazón. Pero sí puedo decirte que tienes razón en una cosa. Son de mundos muy diferentes. Eso no significa que sea imposible, pero sí significa que sería muy difícil. ¿Tú qué harías? Yo me enamoré de tu papá sabiendo que él no era de fiar, y mira cómo terminó. Pero también sé que hay amores que valen la pena pelear, aunque sea difícil. Entonces dale tiempo. Si él realmente te importa,
y si tú realmente le importas a él, encontrarán la manera. Y si no, al menos sabrás que tomaste la decisión correcta. Esa noche, mientras Sofía intentaba concentrarse en estudiar para un examen de pediatría, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Hola? Sofía, soy Alejandro. ¿Podemos hablar?» Su corazón se aceleró al escuchar su voz. «Alejandro, ya hablamos esta mañana. Por favor, solo 5 minutos. Tengo algo importante que decirte». Sofía miró hacia la habitación de su madre, quien ya estaba dormida, y salió al pequeño patio de su casa. 5 minutos, accedió. Terminé con Isabela. Sofía se quedó sin palabras durante varios segundos, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «¿Qué dijiste?» «Terminé con Isabela esta tarde. Le dije que no podía seguir con una relación que no me hacía feliz, que no era justo para ninguno de los dos. Alejandro, no puedes haber hecho eso por mí. Apenas nos conocemos. No lo hice solo por ti, aunque no voy a mentir y decir que conocerte no influyó en mi decisión. Lo hice porque llevaba meses sintiendo que vivía la vida que otros esperaban de mí, no la que yo quería». Sofía se sentó en la pequeña silla de plástico del patio, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. ¿Cómo se lo tomó ella? Mejor de lo que esperaba, honestamente. Creo que ella también se había dado cuenta de que no funcionábamos. Estábamos juntos por costumbre, por las expectativas de nuestras familias. ¿Y tu familia? ¿Qué van a decir? Mi padre está furioso. Los Montemayor son socios importantes en varios proyectos. Pero, Sofía, por primera vez en años me siento libre. Alejandro, esto me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque siento que estás tomando decisiones importantes basándote en una fantasía. No me conoces realmente. No sabes cómo es mi vida, mis problemas, mis responsabilidades. Entonces enséñamelo. Deja que te conozca de verdad. Sofía cerró los ojos, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. ¿Qué es lo que realmente quieres, Alejandro? Quiero conocerte. Quiero pasar tiempo contigo sin esconderme, sin pretender que no siento lo que siento. Quiero entender por qué cuando estoy contigo me siento más yo mismo que en cualquier otro lugar. ¿Y si después de conocerme te das cuenta de que no soy lo que esperabas? ¿Y si tú te das cuenta de lo mismo sobre mí? Sofía no pudo evitar sonreír ante su respuesta. Está bien, dijo finalmente, pero con condiciones. Las que quieras. Primera, nada de lugares lujosos o regalos caros. Si quieres conocer mi mundo, tiene que ser en mis términos. Segunda, mi madre y mis estudios son mi prioridad. Tercera, si en cualquier momento alguno de los dos se da cuenta de que esto no funciona, podemos terminar sin dramas. Acepto todas las condiciones. ¿Cuándo puedo verte otra vez? El próximo viernes tengo libre por la tarde. Puedes venir a Xochimilco. ¿En serio? ¿Me vas a mostrar tu barrio? Si realmente quieres conocerme, tienes que conocer de dónde vengo. Después de colgar, Sofía se quedó sentada en el patio durante largo rato, preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida o tomando la decisión más valiente. El viernes por la tarde, Alejandro llegó a Xochimilco en un taxi, siguiendo las instrucciones que Sofía le había dado para encontrar su casa. El contraste con su barrio en Polanco era evidente. Calles de adoquín, casas coloridas de 1 y 2 plantas, mercados callejeros y el sonido constante de la vida cotidiana. Sofía lo esperaba en la puerta de su casa, una construcción sencilla de 2 pisos pintada de azul cielo, con macetas de geranios adornando la entrada. «Llegaste», dijo ella con una sonrisa nerviosa. «El viaje fue toda una aventura», respondió Alejandro, mirando a su alrededor con curiosidad genuina. «Es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. ¿Te arrepientes ya? Al contrario, es hermoso. Tiene vida, tiene alma». Carmen apareció en la puerta, curiosa por conocer al misterioso joven que había provocado tantas emociones en su hija. «Ma, él es Alejandro. Alejandro, mi madre, Carmen». «Mucho gusto, señora Mendoza», dijo Alejandro extendiendo la mano con respeto. «El gusto es mío, joven. Sofía me ha contado algunas cosas sobre usted». «Espero que buenas», respondió él con una sonrisa encantadora. «Eso lo veremos. ¿Gusta pasar? Acabo de hacer agua de Jamaica». Durante la siguiente hora, Alejandro se sentó en la pequeña sala de la casa, bebiendo agua de Jamaica
y comiendo galletas caseras mientras Carmen lo sometía a un interrogatorio sutil pero exhaustivo. Sofía observaba divertida cómo su madre evaluaba al pretendiente. «¿Y a qué se dedica exactamente?», preguntó Carmen. «Manejo algunos hoteles, señora. Es un negocio familiar». «Ah, como el Hotel Presidente o el María Isabel. Algo así», respondió Alejandro modestamente, sin mencionar que su familia era dueña de una cadena de hoteles de lujo en todo el país. «¿Y tiene hijos?». Intervino Sofía, avergonzada. «Es una pregunta válida, mija. ¿Tiene hijos, joven?». «No, señora. No tengo hijos». «¿Divorciado?». «Mamá, ya basta». «No, está bien», rió Alejandro. «No estoy divorciado, señora Carmen. Nunca he estado casado». Después del interrogatorio maternal, Sofía llevó a Alejandro a recorrer el barrio. Caminaron por el mercado local, donde ella compró ingredientes para la cena, mientras presentaba a Alejandro como un amigo a los comerciantes que la conocían desde niña. «¿Siempre compras aquí?», preguntó él, fascinado por la variedad de productos y la forma cálida en que todos trataban a Sofía. «Desde que era pequeña. Don Roberto me regalaba jitomates cuando mi mamá no tenía dinero. Doña Lupita me cuidaba cuando mi mamá tenía citas médicas. Es como una familia extendida». Visitaron la iglesia donde Sofía había tomado su primera comunión, el parque donde jugaba de niña, y finalmente llegaron a los embarcaderos. «¿Quieres dar un paseo en trajinera?», sugirió Sofía. «¿No es muy turístico?». «Depende de a dónde vayas. Conozco un lugar especial». Subieron a una trajinera decorada con flores de papel de colores brillantes. El remero don Aurelio era amigo de la familia y los llevó por canales menos transitados, lejos de las multitudes de turistas. «Es increíble», murmuró Alejandro, observando los jardines flotantes, los ahuehuetes centenarios y los patos que nadaban libremente. No tenía idea de que existía esto tan cerca de la ciudad. Muchas personas no lo saben. Creen que Xochimilco son solo fiestas y música fuerte, pero hay lugares así, tranquilos, donde puedes conectarte con la naturaleza y la historia. Mientras navegaban por los canales, Sofía le contó sobre las tradiciones prehispánicas, sobre cómo los aztecas construyeron jardines flotantes para cultivar alimentos, sobre las leyendas de la Llorona que supuestamente vagaba por esas aguas. «Sabes mucho de historia», observó Alejandro. «Mi abuela me contaba todas estas historias cuando era pequeña. Ella nació aquí, igual que su madre y su abuela. Somos de aquí desde hace generaciones. ¿Te imaginas viviendo en otro lugar?». «A veces. Cuando era niña soñaba con viajar, conocer otros países, pero ahora, no sé, este es mi hogar. Aquí están mis raíces, mi familia, mis recuerdos. ¿Y si tuvieras la oportunidad de viajar? ¿A dónde irías?». «A Italia, creo. Me encanta el arte del Renacimiento». «¿Tú has estado ahí?». «Varias veces por negocios, pero nunca realmente para disfrutarlo. Siempre con prisa, siempre en hoteles y restaurantes elegantes, sin conocer realmente el lugar. Debe ser triste viajar así». «Lo es. Por eso me gusta tanto esto», dijo, señalando a su alrededor. «Es real, es auténtico». Al atardecer, regresaron a casa de Sofía, donde Carmen había preparado una cena sencilla pero deliciosa: mole verde con pollo, arroz rojo, frijoles de la olla y tortillas hechas a mano. «Señora Carmen, esto está increíble», dijo Alejandro después del primer bocado. «Es la receta de mi suegra, que en paz descanse. Sofía la está aprendiendo, pero todavía le falta sazón». «Ma», protestó Sofía riendo. «Es la verdad. El mole es un arte que requiere paciencia y amor». Durante la cena, Alejandro se relajó completamente. Ayudó a servir, preguntó por las recetas y escuchó las historias familiares que Carmen compartía. Por primera vez en años, se sintió parte de una familia real, sin pretensiones, sin protocolos. Cuando llegó la hora de irse, Carmen lo acompañó hasta la puerta. «Joven Alejandro», le dijo en voz baja mientras Sofía buscaba sus llaves adentro, «mi hija es una buena muchacha. Ha sacrificado mucho por mí y por sus estudios. No permita que nadie le haga daño». «Se lo prometo, señora Carmen. Jamás le haría daño a Sofía. Eso espero, porque si lo hace, tendrá que vérselas conmigo». A pesar del tono amenazante, Carmen sonrió cálidamente, y Alejandro supo que había ganado su aprobación.
Mientras esperaban el taxi que Sofía había llamado, ambos se quedaron parados en la puerta, sintiéndose más conectados que nunca. «Gracias por hoy», dijo Alejandro. «Tu familia, tu barrio, todo es hermoso. Gracias por venir, por querer conocer esta parte de mi vida. ¿Cuándo puedo verte otra vez? ¿Qué tal si el próximo fin de semana me muestras tu mundo? Pero nada demasiado elegante», añadió rápidamente. «Tengo la idea perfecta». Cuando el taxi llegó, Alejandro se despidió con un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo necesario, dejando a Sofía con mariposas en el estómago y la certeza de que se estaba enamorando peligrosamente. El sábado siguiente, Alejandro recogió a Sofía en un automóvil mucho más modesto que los que normalmente usaba, un sedán gris que había pedido prestado a Eduardo, su jefe de personal. «¿Dónde vamos?», preguntó Sofía mientras se abrochaba el cinturón. «Es una sorpresa, pero te prometo que no es nada extravagante». Manejaron hacia el centro histórico de la Ciudad de México, estacionándose cerca del Palacio de Bellas Artes. Sofía se sorprendió cuando Alejandro la guió hacia el edificio. «¿Vamos a ver una exposición? Algo mejor. Vamos a crear una». La confusión de Sofía se desvaneció cuando llegaron al taller de arte que se encontraba en uno de los pisos superiores. Era un espacio amplio, lleno de luz natural, con caballetes, lienzos y todo tipo de materiales artísticos. «¿Qué es este lugar?», preguntó ella, maravillada. «Un taller comunitario. Vengo aquí los sábados a dar clases a niños de escasos recursos. Hoy no hay clases, así que pensé que podríamos tener el lugar para nosotros. ¿Tú das clases de arte?». «Es algo que comencé hace un año. Al principio era solo una forma de hacer labor social que mi padre aprobaría, pero después me di cuenta de que realmente lo disfruto». Alejandro le mostró algunas de las obras que los niños habían creado. Dibujos coloridos de sus familias, paisajes imaginarios, autorretratos llenos de esperanza. «Son hermosos», murmuró Sofía, tocando suavemente uno de los dibujos. «Los niños tienen una honestidad en su arte que los adultos perdemos. No se preocupan por las técnicas o las críticas, solo expresan lo que sienten». «¿Y tú? ¿Tienes esa honestidad cuando pintas?». Alejandro se dirigió hacia un caballete cubierto en una esquina del taller. «No lo sé. Juzga tú misma». Retiró la tela que cubría el lienzo, revelando una pintura al óleo a medio terminar. Era un paisaje urbano, pero no de los edificios modernos de Polanco, sino de las calles coloridas de un barrio popular. En primer plano, una mujer joven caminaba entre puestos de un mercado, su rostro apenas esbozado, pero lleno de determinación. Sofía se quedó sin aliento al reconocer la escena. Es Xochimilco. Es el mercado donde fuimos la semana pasada. Comencé a pintarlo después de ese día. No pude quitarme esa imagen de la cabeza. Tú caminando entre los puestos, hablando con todos como si fueran familia, con esa sonrisa que ilumina todo a tu alrededor. Alejandro, es hermoso. ¿Por qué no le has mostrado esto a nadie? Porque cuando pinto me siento vulnerable. Es como mostrar mi alma. ¿Puedo intentarlo? Nunca he pintado en mi vida. Por supuesto. Las siguientes 2 horas fueron mágicas. Alejandro preparó un lienzo para Sofía y le enseñó técnicas básicas. Cómo mezclar colores, cómo sostener el pincel, cómo dejar que la intuición guiara la mano más que la mente. Sofía comenzó pintando algo abstracto, pero gradualmente las formas se fueron definiendo. Un jardín con flores rojas y amarillas, una pequeña casa azul y en el centro 2 figuras sentadas en un banco. «¿Qué representa?», preguntó Alejandro, observando por encima de su hombro. «El jardín de mi abuela. Solía llevarme ahí cuando era pequeña y tenía pesadillas. Decía que las flores espantaban los malos sueños». «¿Y las 2 figuras?» «Somos nosotras, mi abuela y yo». «¿Dónde está ella ahora?» «Murió cuando yo tenía 15 años, cáncer de mama». La voz de Sofía se quebró ligeramente. «Fue muy difícil para mi mamá y para mí. Ella era como la matriarca de la familia». Alejandro dejó su pincel y se acercó a Sofía, poniéndole una mano suavemente en el hombro. «¿Te hubiera gustado que te conociera? Le hubiera encantado conocerte. Ella siempre decía que el corazón de las personas se veía en sus acciones, no en sus palabras». «Ay, ¿qué habría visto en mis acciones?». Sofía se volteó para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, que a pesar de haber nacido en un mundo de privilegios,
No has perdido la capacidad de ver la belleza en las cosas simples, que usas tu posición para ayudar a otros, que tienes un corazón noble. ¿De verdad crees eso? En lugar de responder con palabras, Sofía se acercó lentamente a él. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. El tiempo pareció detenerse, cuando finalmente sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, pero que se profundizó cuando ambos se dieron cuenta de que lo habían estado esperando desde hace semanas. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «¿Qué significa esto?», susurró Sofía. «Significa que ya no podemos fingir que somos solo amigos». 3 semanas después de su primer beso, Sofía y Alejandro habían establecido una rutina. Se veían 2 veces por semana. Él la visitaba en Xochimilco los miércoles por la tarde y ella iba al taller de arte los sábados. Habían logrado crear una burbuja donde sus diferencias sociales no importaban, donde podían ser simplemente Sofía y Alejandro, no la estudiante de enfermería y el heredero millonario. Pero las burbujas, por hermosas que sean, eventualmente se rompen. La primera grieta apareció un miércoles por la tarde. Sofía estaba estudiando en su habitación cuando escuchó voces alteradas en la sala. Al salir, encontró a su madre hablando con una mujer elegantemente vestida que no reconoció. «Sofía, esta señora pregunta por ti», dijo Carmen con una expresión preocupada. La mujer se volteó hacia Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era atractiva, de unos 40 años, vestía un traje de diseñador y llevaba joyas discretas, pero evidentemente caras. «¿Tú eres Sofía Mendoza?» «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?» «Soy Victoria del Mar, la madre de Alejandro». Sofía sintió que se le helaba la sangre. Carmen se puso tensa inmediatamente. «Señora del Mar, ¿qué la trae por aquí?» «Creo que ya lo sabes, querida. ¿Podemos hablar en privado?» Sofía miró a su madre, quien asintió con preocupación. «Vamos al patio», dijo Sofía, guiando a Victoria hacia el pequeño espacio exterior. Victoria observó el patio con una expresión que claramente mostraba su desaprobación. Las sillas de plástico, las macetas improvisadas, la ropa colgada en un tendedero. «Iré directo al grano, Sofía. Sé que has estado viendo a mi hijo. ¿Alejandro le contó?» «Alejandro no me cuenta nada últimamente, lo cual ya es preocupante de por sí, pero no es difícil deducirlo. Ha estado actuando de manera extraña desde hace semanas, cancelando compromisos sociales, rechazando invitaciones importantes. Contraté a un investigador privado. ¿Nos estuvo siguiendo? Es mi hijo, y su comportamiento afecta a toda la familia y a nuestros negocios. Tenía derecho a saber qué estaba pasando». Sofía se sintió violada, expuesta. La idea de que alguien hubiera estado observándola, tomando fotos, investigando su vida, la llenó de indignación. «¿Qué quiere de mí? Que termines esta relación, si así se le puede llamar». «¿Por qué?». Victoria suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a una niña. «Sofía, pareces una chica inteligente, así que seamos realistas. Tú y Alejandro pertenecen a mundos completamente diferentes. Él tiene responsabilidades, expectativas, un futuro ya trazado. ¿Realmente crees que puedes encajar en ese mundo?» «No lo sé, pero eso debería decidirlo Alejandro, ¿no cree? Alejandro está pasando por una crisis de mediana edad temprana. Es normal en hombres de su posición. Creen que quieren algo diferente, algo auténtico, pero eventualmente se dan cuenta de que hay una razón por la cual las personas se quedan con su propia clase social. Usted no me conoce, no sabe nada sobre mí. Sé suficiente. Eres estudiante, trabajas como mesera, vives en un barrio popular, tu madre está enferma. No estoy diciendo que haya algo malo contigo, pero simplemente no eres apropiada para Alejandro». Sofía sintió lágrimas de rabia formándose en sus ojos. «¿Y qué es apropiado? Alguien como Isabela. Isabela habría sido perfecta. Misma educación, misma clase social, mismos círculos. Entendía las expectativas y responsabilidades que conlleva estar con alguien como Alejandro. ¿Y yo no? ¿Sabes cuántos eventos sociales importantes tiene Alejandro al mes? Cenas de negocios con socios internacionales, galas benéficas donde cada conversación puede significar millones en contratos, viajes de trabajo donde necesita una compañera que pueda moverse en cualquier círculo social sin esfuerzo». Cada pregunta golpeó a Sofía como una bofetada.
Victoria tenía razón, y eso era lo que más dolía. Escucha, continuó Victoria suavizando ligeramente su tono. No estoy siendo cruel por gusto. De hecho, me caes bien. Eres trabajadora, dedicada, tienes valores. Pero el amor no es suficiente cuando hay tantas diferencias prácticas de por medio. ¿Qué quiere que haga? Que termines con él antes de que esto vaya más lejos, antes de que ambos salgan lastimados. Victoria abrió su bolsa y sacó un sobre. También quiero ofrecerte algo. Una beca completa para terminar tus estudios de enfermería, más una cantidad mensual para los gastos médicos de tu madre, sin condiciones, excepto que termines tu relación con Alejandro. Sofía miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Me está ofreciendo dinero para que deje a su hijo? Te estoy ofreciendo una oportunidad de asegurar tu futuro y el de tu madre sin depender de una relación que, seamos honestas, tiene pocas probabilidades de funcionar a largo plazo. No puedo creer que esté haciendo esto. Sofía, he visto esta situación muchas veces en familias como la nuestra. El resultado siempre es el mismo: dolor y desilusión para ambas partes. Solo estoy tratando de evitar eso. Sofía se levantó de la silla, temblando de ira y dolor. Quiero que se vaya de mi casa. Ahora, ¿no vas a considerar mi oferta? Jamás. Y si realmente conociera a su hijo, sabría que él se sentiría asqueado de saber lo que acaba de hacer. Victoria se levantó también, guardando el sobre en su bolsa. Piénsalo bien, Sofía. Esta puede ser tu única oportunidad de salir de esto con dignidad. Después de que Victoria se fuera, Sofía se quedó sentada en el patio, llorando de frustración. Carmen salió y se sentó a su lado sin decir palabra, simplemente abrazándola mientras procesaba lo que acababa de pasar. ¿Qué vas a hacer, mija?, preguntó finalmente Carmen. No lo sé, ma, no lo sé. Esa noche, cuando Alejandro la llamó como siempre hacía, Sofía no contestó el teléfono. No estaba lista para hablar con él, no sabía qué decirle. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir si Victoria del Mar tenía razón, si estaba viviendo una fantasía que tarde o temprano se convertiría en pesadilla. Por primera vez desde que había conocido a Alejandro, Sofía se preguntó si el amor realmente era suficiente para superar todas las barreras que se alzaban entre ellos. Alejandro notó inmediatamente que algo estaba mal cuando Sofía no respondió sus llamadas durante 2 días consecutivos. El miércoles por la tarde decidió ir directamente a Xochimilco, algo que nunca había hecho sin avisar. Encontró a Sofía sentada en el pequeño jardín trasero de su casa, estudiando pero claramente distraída. Cuando lo vio llegar, su expresión se tensó. «Sofía, ¿qué pasa? He estado tratando de llamarte». «Hola, Alejandro. Discúlpame, he estado ocupada con los estudios». Él se sentó a su lado, notando que ella evitaba su mirada. «¿Segura que eso es todo? ¿Sientes que algo está diferente?» Sofía cerró su libro de farmacología y finalmente lo miró. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera estado llorando. «Tu madre vino a visitarme el lunes». Alejandro se quedó helado. «¿Qué?» «Victoria del Mar. Vino aquí, a mi casa, para pedirme que terminara contigo». «No puede ser. Mi madre no haría...» Alejandro se detuvo, conociendo perfectamente a su madre. «¿Qué te dijo exactamente?» Sofía le contó toda la conversación, incluyendo la oferta del dinero. Con cada palabra, la expresión de Alejandro se volvía más oscura. «Sofía, lo siento muchísimo. No tenía idea de que ella... ¿Sabías que contrató un investigador privado?» «¿Qué?» Alejandro se levantó de golpe. «Nos estuvo investigando. Aparentemente lleva semanas haciéndolo. Sabe dónde trabajo, qué estudio, la enfermedad de mi madre. Todo». Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente furioso. «Esto es inaceptable. Voy a hablar con ella ahora mismo». «Alejandro, espera». Sofía lo detuvo tomándolo del brazo. «Antes de que hagas eso, necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre si tu madre tiene razón». «¿Cómo puedes decir eso?» Sofía suspiró profundamente. «Porque durante estos 2 días no he podido dejar de pensar en lo que me dijo. ¿Realmente podríamos funcionar a largo plazo? ¿Puedo yo estar en cenas de negocios con millonarios, viajes internacionales, eventos de alta sociedad? Sofía, eso no importa». «Sí importa». Su voz se elevó por primera vez. «Tu madre tiene razón en una cosa.
Somos de mundos completamente diferentes, y eventualmente esas diferencias van a causar problemas. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que quieres terminar? Estoy diciendo que tal vez deberíamos ser realistas sobre lo que esto es y lo que puede llegar a ser. Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sofía, mírame. ¿Qué sientes cuando estamos juntos? Eso no es el punto. Sí es el punto. Contéstame. ¿Qué sientes? Me siento feliz, completa, como si fuera la mejor versión de mí misma. Yo siento exactamente lo mismo. Y eso no tiene nada que ver con dinero o clases sociales o lo que mi madre piense. Pero Alejandro, ¿qué va a pasar cuando tu familia me rechace completamente? ¿Cuando tus socios de negocios no me respeten? ¿Cuando te des cuenta de que tu vida sería más fácil con alguien de tu mismo nivel social? Eso nunca va a pasar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Era la primera vez que cualquiera de los dos decía esas palabras en voz alta. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero también que el miedo crecía en su pecho. Alejandro, te amo, Sofía. Amo tu fuerza, tu determinación, la forma en que cuidas a tu madre, cómo persigues tus sueños a pesar de todos los obstáculos. Amo cómo me haces sentir real, auténtico. Y sí, amo de dónde vienes, porque eso es parte de quién eres. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Yo también te amo, y por eso tengo tanto miedo. ¿Miedo de qué? De que el amor no sea suficiente, de que tu madre tenga razón y eventualmente te des cuenta de que mereces a alguien mejor. Sofía Mendoza, dijo él firmemente, limpiando sus lágrimas con sus pulgares, no existe nadie mejor que tú. Para mí no existe nadie más. Se besaron con una intensidad desesperada, como si fuera la última vez, como si pudieran transferirse toda su esperanza y miedo a través de ese contacto. Cuando se separaron, Alejandro la miró directamente a los ojos. Voy a hablar con mi madre, y después vamos a encontrar la manera de hacer que esto funcione. Juntos. La confrontación entre Alejandro y su madre fue épica. Por primera vez en su vida, Alejandro le gritó a Victoria. Le dijo exactamente lo que pensaba sobre su interferencia y sus métodos. Amenazó con irse de la empresa familiar si volvía a meterse en su vida personal. Si no puedes respetar mis decisiones y a la mujer que amo, entonces tal vez es hora de que encuentre mi propio camino, le había dicho antes de salir de la oficina familiar, dejando a Victoria completamente sorprendida. 2 semanas después, Alejandro se presentó en casa de Sofía con una propuesta completamente diferente. ¿Qué te parecería si nos fuéramos lejos por un tiempo?, le preguntó mientras caminaban por los canales de Xochimilco. ¿A dónde? A Italia. Conozco al director de un hospital en Florencia que tiene un programa de intercambio para estudiantes de enfermería. Podrías terminar tus estudios allá, conocer el país que siempre has querido visitar. Alejandro, eso es imposible. Mi madre, tu madre podría venir con nosotros. El programa incluye seguro médico completo para familiares. Y yo podría abrir una galería de arte allá. Siempre he querido hacerlo. Sofía se detuvo en seco. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Llevamos semanas tratando de encajar nuestras vidas en los moldes que otros esperan de nosotros. ¿Qué tal si creamos nuestro propio molde? ¿Y tu familia? ¿La empresa? Mi padre ha estado presionándome para expandir los negocios a Europa. Podría hacerlo desde allá. Y en cuanto a mi madre, eventualmente tendrá que aceptar que soy un adulto capaz de tomar mis propias decisiones. Sofía sintió una mezcla de emoción y terror. Es una locura. Las mejores cosas en la vida lo son. Esa noche Sofía habló con Carmen sobre la propuesta. Para su sorpresa, su madre no se opuso. «Mija, yo ya viví mi vida. Tuve mis oportunidades y mis errores. No quiero que tú pierdas las tuyas por quedarte cuidándome. Pero, ma, ¿y si no funciona? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si todo sale bien? ¿Y si esta es tu oportunidad de tener la vida que siempre soñaste?» Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas. «Sofía, he visto cómo te mira ese muchacho. He visto cómo cambias cuando estás con él, cómo sonríes. No he visto esa luz en tus ojos desde que eras niña. ¿De verdad estarías dispuesta a mudarte a Italia? Por verte feliz, me mudaría a la luna». 6 meses después,
Sofía estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, con 2 maletas y el corazón lleno de expectativa. Alejandro tenía razón. Habían encontrado la manera de hacer que funcionara, pero no adaptándose a las expectativas de otros, sino creando su propio camino. La Galería de Arte de Alejandro en Florencia se especializaría en artistas latinoamericanos emergentes. Sofía terminaría sus estudios de enfermería, especializándose en cuidados paliativos, un campo que había descubierto que la apasionaba. Carmen tendría acceso a tratamientos médicos de primera clase y por primera vez en años podría relajarse y disfrutar la vida. Mientras el avión despegaba, Sofía miró por la ventanilla la ciudad que la había visto crecer. No sabía qué les deparaba el futuro, pero sabía que lo enfrentarían juntos. ¿Nerviosa?, le preguntó Alejandro tomando su mano. Aterrorizada, admitió ella, pero también emocionada. ¿Sabes qué es lo que más me emociona? ¿Qué? Que vamos a descubrir quiénes somos realmente, cuando no tenemos que ser lo que otros esperan de nosotros. Sofía sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Te amo, Alejandro del Mar. Y yo te amo, Sofía Mendoza, para siempre. Mientras el avión se elevaba hacia las nubes, llevándolos hacia su nueva vida, ambos sabían que habían tomado la decisión correcta. No había sido el camino fácil, no había sido el esperado, pero era el suyo. Y a veces, eso es todo lo que importa. Encontrar a alguien con quien quieras escribir tu propia historia, sin importar lo que diga el resto del mundo.